Guiones y guionistas, capítulo 417. Hoy en el podcast vamos a ver qué es la cuarta pared, cómo se puede romper en el caso de que queramos hacerlo y por qué hacerlo, es decir, en qué casos podemos hacerlo. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inestable mundo de los guionistas y el imprevisible arte de los guiones. Hoy vamos a analizar un recurso que nos gusta mucho utilizar a los guionistas y a los directores cuando queremos sorprender al espectador. Me refiero a romper la cuarta pared. Pero bueno, ¿qué es la cuarta pared? Y si queremos hacerlo, ¿cómo podemos hacerlo de tal forma que no sea algo zafio y algo que sea contraproducente para nuestra propia película? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el podcast de hoy. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para aprender a ser guionistas, a escribir guiones, porque ya tenemos 70 cursos de guión, más de 500 lecciones, bueno, todo un auténtico pozo de sabiduría guionística, ¿no? Que, bueno, lo que buscamos básicamente es que cualquier cosa que necesites, cualquier duda que tengas, pues esté en alguno de los cursos. De hecho, por ejemplo, ahora estamos con el curso de Script Doctor, el curso de analista de guión que me estabais pidiendo muchos, y bueno, estamos viendo, pues eso, si te quieres dedicar a ser analista de guión, porque bueno, tienes la experiencia necesaria y conoces la suficiente teoría, bueno, pues cómo puedes ejercerlo. Y en la clase de hoy vamos a ver los elementos clave que no pueden faltar en cualquier análisis de guión. Como vemos en el curso, hay, bueno, muchas formas de hacer análisis, tienen distintas formas y distintos formatos, pero hay ciertos recursos que tienen que ser básicos y no nos pueden faltar. Y eso es lo que vemos en la clase de hoy. Y como sabéis, no solamente tenemos la parte de cursos, sino en cursosdeguion.com tenemos una comunidad de guionistas que están haciendo y bueno, nos estamos apoyando entre todos, damos mucha información de recursos, de cursos, quedamos incluso una vez a la semana para generar una serie en directo, cosa que es realmente útil, además de muy divertida, porque bueno, hay gente allí bastante brillante y bueno, surgen millones de cosas que realmente nos ayudan a todos, pues no solamente a aprender el proceso, sino a disfrutar con ello. Este sábado también hemos quedado a las 5 de la tarde en España, que son las 12 en Argentina y Uruguay, las 11 en Chile o las 10 en México. Ya sabéis, en el servidor de Discord de guiones y guionistas, el servidor privado, pues en la Writers Room que lleva el nombre de Aula Taller. Bueno, nos vamos con la cuarta pared, ¿no? ¿Qué es esto de la cuarta pared? Bueno, la cuarta pared, vamos directamente con la definición para a partir de ahí empezar a crecer, es esa pared invisible, que es imaginaria, y que está al frente del escenario de un teatro, o en una serie de televisión, o en una película de cine, en un cómic, en un videojuego, a través de la cual la audiencia ve la actuación de los personajes. Esta pared no solamente es algo físico, sino sobre todo es algo simbólico que marca una distancia entre la historia que estamos contando, ¿no? y los personajes y el espectador, ¿no? Esta especie de pared invisible lo que hace es recordar al público que está fuera de la historia y por otro lado a los personajes les hace ignorar que realmente hay personas que están mirando cómo interactúan. Bueno, el origen de este término, de la cuarta pared, como os podéis imaginar, es un origen teatral. Porque, al fin y al cabo, el teatro, o por lo menos antiguamente, bueno, pues las acciones ocurrían dentro de 3 paredes, ¿no? La pared de la izquierda, la pared de la derecha y la pared del fondo. Y esa cuarta pared, figurativamente hablando, era pues la que separaba al público de lo que pasaba en escena, ¿no? Por eso, de repente, si un actor se dirigía al público pues para pedir la participación o para interactuar con los espectadores, entonces se decía que estaba rompiendo la cuarta pared. Claro, en el cine, en la televisión, en los videojuegos, esta cuarta pared sería la pantalla donde estás visionando, pues eso, la película. Y existe una ilusión, al fin y al cabo, que lo que hace es llevar al espectador a contemplar las historias que suceden en la pantalla como independientes a su realidad, ¿no? A la realidad nuestras, ¿no? Y eso es un código que implica que al fin y al cabo que los espectadores
existe una ilusión, existe una especie como de código que lo que hace, que es bidireccional. Por un lado, te lleva al espectador a contemplar las historias que pasan en la pantalla como algo independiente de la realidad, ¿no? Yo estoy aquí y estoy viendo una historia, y este código también implica que los personajes no sepan que están siendo grabados y que hay gente observándolos, ¿no? Ellos pues viven su vida y nosotros desde fuera vemos esa historia. Pero cuando un personaje rompe esa barrera imaginaria mirando a cámara e interactúa con el espectador diciéndole algo o haciendo algún gesto de complicidad, lo que hace es romper ese código. Entonces el personaje toma conciencia de su naturaleza ficticia, de que es un personaje, dejando momentáneo de representar su papel, ¿no? Deja de, bueno, y se sale, ¿no? Y lo rompe, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando Groucho Marx, ¿no? En muchas de sus películas movía la cara hacia la cámara, ¿no? Y de repente, pues el personaje que le acompañaba le decía que no mires al público, ¿no? Bueno, pues ese momento de mirar a la cámara, ¿no? Ahí estaba rompiendo ese código, esa magia. Y esta ruptura, bueno, pues puede ser solamente por audio, ¿no? De repente hay un personaje que hace alusión a su naturaleza ficticia en un diálogo, ¿no? Y reconoce ahí que es un personaje, y ahí entonces está rompiendo ese código. También puede ser solo por imagen, ¿no? Pues el ejemplo que os decía, de repente que un personaje mira a cámara y hace un gesto al espectador, un guiño, o simplemente una mirada, o al mismo tiempo, que suele ser la forma más usada de romper la pared, es por imagen y por sonido, ¿no? Directamente el personaje mira a cámara y habla o interpela directamente al espectador. Pero, ¿por qué romper la cuarta pared? Bueno, escribir en un guión a un personaje que rompe la cuarta pared, hay que reconocerlo, nosotros como guionistas, que siempre es estimulante, ¿no? Para un guionista es como, se me ha ocurrido esta idea brillante que en este momento mira a cámara y dice esto. Porque, claro, al fin y al cabo sabes que va a producir un efecto sorpresa en el espectador y va a romper la continuidad en el relato, provocando algo, ¿no? Algo va a provocar, ¿no? Con esa pequeña ruptura, ¿no? El tema es conocer bien qué es eso que va a provocar en el espectador. Porque claro, si tú utilizas esta ruptura de la cuarta pared de una forma gratuita, pues este recurso pues puede resultar un poco zafio, puede obtener incluso el efecto contrario de lo que se busca. Porque al fin y al cabo estamos sacando al espectador de la historia para recordarles esa naturaleza ficcional de lo que se cuenta, ¿no? El espectador, pues al fin y al cabo, desde el cine clásico todos sabemos que hay un montaje, con lo cual, bueno, pues ahí está pasando la historia y el espectador está fuera. Si de repente le sacas al espectador de esa historia y le recuerdas que todo eso que está viendo es mentira, es una ficción, bueno, pues puede ser contraproducente, porque ahí les estamos diciendo, oye, que esto no es verdad, que son solo personajes, y a lo mejor tú les has creado ya todo ese crimen de la historia y eso les saca. También puede ser contraproducente si se utiliza el recurso de una forma abusiva, porque entonces va a perder ese carácter espontáneo y te puede comenzar a aburrir, ¿no? Porque, claro, siempre que aparezca este recurso tiene que tener cierto carácter de sorpresa. Pero claro, si lo hacen muchas veces, pues deja de sorprender y pierde efectividad. Bueno, vamos a ver qué efectos puede producir romper la cuarta pared para ver cuándo y por qué podemos utilizarlo en nuestras narraciones. Y lo vamos a hacer viendo siete tipos de ruptura de cuarta pared, ¿no? El primero de ellos sería para generar complicidad. Como os estaba comentando antes, al romper la cuarta pared se produce una ruptura en el pacto ficcional de la narración. Es decir, que nosotros como creadores vamos a hacer que los espectadores se salgan, aunque sea de una forma breve, y ahí les vamos a recordar que todo es mentira. Que eso que están viendo no son personas reales, que son personajes viviendo una historia. Por eso, cuando lo rompemos de forma intencionada, generamos una conexión especial con el espectador. El personaje mira a cámara, rompiendo uno de los códigos del montaje clásico, y se dirige al espectador, ¿no? Y entonces ahí le dice, sé que estás ahí, que me estás mirando, que todo lo que estás viendo es una historia y que yo soy un personaje, ¿no? Y los dos somos cómplices de este juego, ¿no? Es una especie de reconocer esa complicidad de yo estoy jugando a contar una historia, tú estás jugando a ver esta historia y pensar que es real, y bueno, los dos estamos jugando. Uno de los primeros actores en utilizar este recurso fue Oliver Hardy, ¿no? El del Gordo y el Flaco, el de Laurel y Hardy, que bueno, en sus películas él lo utilizaba porque, bueno, pues tras alguna torpeza
de Lauren, ¿no? De estas torpezas con consecuencias, bueno, que había, bueno, la liaba bastante, entonces él miraba con un gesto resignado al espectador, como buscando esa especie como de comprensión, ¿no? Como, bueno, este se cae o la lía o lo que sea, y te mira como diciendo, mira la que ha liado mi compañero, ¿no? Y claro, ahí estaba ya generando esa conexión. Ahí te estaba diciendo, fíjate, el gordo la que me ha liado, y bueno, yo te miro a ti como diciendo, vaya los dos de lo que tenemos que ser testigos. Pero bueno, eso te hablo de primero, pero podemos pero como veremos en el podcast de hoy hay muchísimos ejemplos de series y películas, ¿no? Mucho más modernas, ¿no? Como por ejemplo en El Rey León, ¿no? Cuando Timón avisa a Pumba de que controle su vocabulario porque hay niños delante. Claro, ahí los personajes son conscientes de su naturaleza, de que son personajes al fin y al cabo, y le hacen un guiño de complicidad al espectador. Una serie moderna en la que el protagonista rompe constantemente la cuarta pared es Malcolm in the Middle, ya que, claro, ahí el narrador es un niño y constantemente está mirando a la cámara y contando los problemas que le pasan, ¿no? Ya de hecho en la primera escena de la serie mira a cámara y le dice, mi nombre es Malcolm, ¿quieres saber lo mejor de mi infancia? Y claro, este ejemplo no es casual, porque ya que es muy común ver esta técnica cuando el protagonista toma el papel de narrador, ¿no? Y entonces, bueno, soy el narrador, como por ejemplo vemos en películas como Amélie, o Alta Fidelidad, o Alfie, o Todo en un día, y bueno, ahí ya desde el principio se muestra como el narrador, no una voz omnisciente, sino el propio personaje, mira a cámara y te dice, mira, te voy a contar mi historia. El segundo ejemplo en el que lo podemos utilizar es para interpelar al espectador. Porque, claro, el personaje también puede dar un paso más y romper la cuarta pared, no solamente haciendo un guiño, sino directamente haciendo preguntas directas a los espectadores o pidiéndoles que hagan algo. En este caso, lo que se busca es interpelar directamente al espectador para que rompa este rol más pasivo, ¿no? Y que actúe, ¿no? No solamente estás contemplando la historia, sino, bueno, pues te pido algo más. Por ejemplo, ¿no? Teniendo un poco en cuenta la naturaleza del público infantil, este recurso se utiliza mucho en las obras de teatro infantiles y en películas dedicadas también a los niños o series, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Se da en la versión teatralizada de Peter Pan, cuando le pide a los espectadores que aplaudan para salvar a Campanilla. Claro, ahí no solamente está rompiendo la cuarta pared, sino les está diciendo, venga, aplaudid. O por ejemplo en las series en Dora la Exploradora, ¿no? Ahí de repente hay un momento donde el personaje, ¿no? Se dedica a hacer preguntas a los niños y te deja unos segundos en silencio para que puedan contestar. Ahí está rompiendo la cuarta pared y está interpelando directamente a los espectadores para que hagan algo, ¿no? Es algo que se utiliza mucho con audiencias infantiles. Y en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, ahí también se rompe mucho la cuarta pared señalando a los jugadores que están jugando el videojuego en concreto, ¿no? Por poner un ejemplo, en la saga de Batman Arkham, ahí cuando somos derrotados, ¿no? Pues los villanos se empiezan a burlar de nosotros y rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y te empiezan a decir cosas. O en Metal Gear Solid, hay el villano Psycho Mantis, incluso se pone a investigar la tarjeta de memoria del jugador, ¿no? De la tarjeta que tú tienes, y te comenta sobre los juegos de Konami que tiene la partida guardada en esa tarjeta. Imaginaos hasta qué nivel, ¿no? Investiga tu propia tarjeta y te interpela y te va diciendo cosas a partir de ello. El tercer ejemplo sería para hacer reír. Como vemos en el curso de recursos cómicos, os pongo aquí el enlace y bueno, los suscriptores sabéis que podéis consultarlo cuando queráis. Bueno, el caso es que la comedia conlleva siempre cierta ruptura. Tiene que haber algo de ruptura, es así. La ruptura siempre provoca risa. Unas veces se produce una ruptura a la lógica física, ¿no? Lo típico de que, yo que sé, un personaje pisa una cáscara de plátano y se cae, ¿no? Pues él iba andando, esa sería un poco la forma lógica de andar, de repente pisa la cáscara y se cae. Y ahí nos reímos. Otras veces se produce una ruptura lingüística, ¿no? Como los juegos de palabras, haces un juego de palabras y ese es el juego, o una equivocación, y eso también te provoca que te rías. Otras veces se produce una ruptura a la identidad, ¿no? Como una caricatura, ¿no? Que ahí está rompiendo un poco los márgenes del dibujo, o la excentricidad, ¿no? Alguien muy excéntrico también te produce a la risa. Y otras veces incluso puede ser una ruptura a la lógica, como por ejemplo el absurdo. Bueno, pues cuando se rompe la cuarta pared, se produce una ruptura a la lógica de la narración, haciendo que los personajes se olviden de su identidad, de lo que son, se olvidan de que son personajes y hablan directamente al espectador. Y eso, si se hace de forma sorprendente e ingeniosa, lo primero que va a generar es una sonrisa, ¿no? Tiene que ver también con la complicidad que hablábamos antes, ¿no?
Por ejemplo, en los cómics y en las películas de Deadpool, ¿no? Del antihéroe. Claro, él está interactuando constantemente con los lectores, ¿no? En el cómic y con los espectadores en la película. Él es consciente de que es un personaje de historieta y no duda pues en hacer guiños cómicos, pero que lo hacen hasta en el propio cartel de la película o en el tráiler, en la publicidad. Bueno, es algo como que es un poco la seña de su identidad. Y cuando se utiliza con fines cómicos, cada ruptura tiene que significar un gag. Es así. Si rompes es para hacer de reír. Si no, pues si no tienes un buen gag, mejor no rompas. Claro, aquí los personajes se van a salir del guión y van a utilizar la complicidad con el espectador para bromear sobre la situación o sobre los demás personajes. Pero es eso, tenemos que tener claro que cada ruptura tiene que ser un buen gag. Si no, mejor no lo pongas. El cuarto tipo de ruptura podía ser para generar inquietud en el espectador. Porque claro, si el género que estamos manejando no es la comedia, sino por ejemplo el terror o el thriller psicológico, que un personaje mire fijamente a la audiencia puede generar un momento muy perturbador. Obviamente depende de quién sea quien mire y en qué momento de la historia lo haga, pero sin duda te transforma esa complicidad de mirarte en inquietud. Uno de los primeros en experimentar con este efecto fue Alfred Hitchcock en Psicosis, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda esa mirada perturbadora de Norman Bates que va directamente al público, ¿no? Esa imagen donde se te queda mirando a cámara además durante unos segundos y es como ¡wow! O sea, al fin y al cabo tú estás viendo a un asesino que te mira a la cara y te puede dar cierto pavor. O sea, es como... te sientes como atacado, ¿no? O por ejemplo en Funny Games de Haneke, claro, el personaje está mirando a cámara, guiña el ojo y claro, está haciendo cómplice al público de su sadismo. Claro, esto tiene que ver eso, con esa complicidad con el espectador que estamos creando, hacia dónde la llevamos. El quinto ejemplo sería para dar información. Porque, bueno, ya esto es un clásico, ¿no? Desde la época de Shakespeare, ¿no? Como en el teatro eran muy comunes los prólogos en los que, bueno, aparecía un actor o un personaje y hablaba directamente al público al inicio de la función, situando la historia, ¿no? Y te daban información de los personajes, de lo que iban a ver, ¿no? En el propio Romeo y Julieta, y te hacían una especie como de prólogo que te ponía en situación. Y ahí lo que estaba haciendo era dar información. Y esta costumbre también puede trasladarse en medio de las narraciones gracias a una ruptura de la cuarta pared. Pero es un recurso que hay que utilizar solo cuando la información que se va a dar es lo suficientemente grande para que no se puede trasladar en diálogos. Porque claro, es lo que digo siempre, cada vez que hacemos una ruptura de la cuarta pared, rompemos la magia. Y entonces... o sea, al fin y al cabo, si tú puedes contarlo con diálogos o de otra forma, bueno, pues probablemente sea mucho mejor. Pero claro, hay veces que la información es tal que este recurso, bueno, podría ser una de las formas para utilizarlo. Como en la película La Gran Apuesta, ¿no? Bueno, pues ahí tiene un montón de términos económicos o situaciones que la mayoría de la audiencia pues no entendemos. Bueno, pues en ese caso lo resuelven con el narrador directamente hablando a cámara para dar la información o la exposición y bueno, pues ahí como que te entra mejor toda la información. O, por ejemplo, en House of Cards, ¿no? Claro, ahí la ruptura de la cuarta pared también es una de las señas de identidad, ¿no? En este caso, el protagonista, Frank Underwood, explica al espectador a cámara la estrategia y las intrigas políticas, ¿no? Él de repente está pasando una escena y ahí adelanta qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer, ahora yo voy a hacer esto y luego va a pasar lo otro y te da información de la situación mientras el resto, ¿no? El resto de personajes obviamente no lo escuchan, porque ahí nos está hablando directamente a nosotros, nos está haciendo cómplices de su estrategia. El sexto tipo de ruptura sería para mostrar un poco el backstage, ¿no? Lo que hay detrás de las escenas. Porque en algunas series, ¿no? Por ejemplo, esta ruptura de la cuarta pared se convierte un poco en el santo y seña de la casa. Y claro, la realización y los personajes se encargan de evidenciar que es una ficción. No solamente los personajes, sino el propio rodaje. Claro, hay entonces, en estos casos, las cámaras no dudan en mostrar el backstage de las grabaciones con todo el equipo trabajando tras las cámaras y los personajes ahí lo que hacen es evidenciar también su rol reconociendo que al fin y al cabo ellos hacen lo que escriben los guionistas, ¿no? Un ejemplo de ello sería la mítica Luz de Luna, ¿no? Ahí donde empezó Bruce Willis. Pues claro, el personaje precisamente de Bruce Willis rompía constantemente la cuarta pared. Era capaz de repente entrar en un despacho abruptamente y cuando escuchaba la típica frase de usted no puede romper así, irrumpir así, él decía, ah no, eso dígaselo a los guionistas.
Claro, con esa frase ya está rompiendo la cuarta pared y evidenciando que es un personaje. Pero bueno, yo que vi esa serie, recuerdo en los 80, había veces donde estaban grabando a lo mejor dentro del plató y se salían los personajes del plató y se hacía una persecución por todos los estudios, ¿no? Yo recuerdo una escena en un episodio grabando por todos los estudios, evidenciando obviamente que eso era un decorado y que era un estudio y que era una serie de televisión. Claro, ahí la forma de romper la cuarta pared es directamente con la cámara, no solo con el personaje, sino todo el rodaje está rompiendo la cuarta pared. Y por último, la ruptura de la cuarta pared también podemos utilizarla para marcar el tono o el género de la narración. Por ejemplo, no es casual que Annie Hall comience con el protagonista hablando a cámara en una clara referencia al stand-up cómico que ejerció Woody Allen. Empieza la peli así. Woody Allen mirando a cámara y hablando, haciendo un monólogo cómico, ¿no? Porque bueno, aunque luego la película sí va a ser toda una ficción, claro, aquí el narrador te actúa como si estuviera ya directamente haciendo un monólogo cómico y marcando ya cuál va a ser el tono de toda la película. De hecho, luego a lo largo de toda la película, en algunos momentos también va a romper la cuarta pared para hablar al espectador. Y luego, por ejemplo, esto también pasa mucho en las parodias, ¿no? No sé si recordáis parodias como Scary Movie o La loca historia de las galaxias, que usan este recurso y abusan incluso de él. Pero claro, es normal, porque por esencia las parodias a géneros concretos se centran en los estereotipos y códigos de cada género para ridiculizarlos y reírse de ellos. Y claro, la ruptura de la cuarta pared se utiliza para enfatizar este guiño al público. Es decir, es como decir, mira, nosotros conocemos este género que estamos parodiando, estamos haciendo muchos guiños a los estereotipos y a todas las cosas del género, y te guiñamos aquí el ojo espectador que entiende nuestras bromas, ¿no? Y el código de la parodia. Bueno, estos serían 7 ejemplos de formas en las cuales podemos utilizar el recurso de la ruptura de la cuarta pared en nuestras narraciones. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, YouTube, Spotify, donde sea, y a los que compartís este podcast por redes sociales. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!